Hola, buenos días. Hoy toca hablar de, vamos a decir, esto puede ser los fundamentos del irracionalismo, puede ser también un cuestionamiento acerca de la naturaleza humana, de quiénes somos nosotros, ¿verdad? Vamos a pasar esta parte oscura aquí, porque no sé si me oyen bien, porque como hay buena temperatura, tengo el carro abierto. Pero bueno, voy a intentarlo así, ¿verdad? Pues, ¿hasta qué punto nosotros podemos, esa definición que anda por ahí, que somos seres racionales, por ejemplo, ¿no? ¿Hasta qué punto podemos estar de acuerdo con ella? ¿Hasta qué punto podemos decir que lo que define al hombre es el pensamiento? No es del todo cierto. El pensamiento es una actividad nerviosa superior, si lo quieren hablar en términos de la fisiología y eso, ¿no? Pero obviamente estamos diciendo que actividad nerviosa superior quiere decir que no sea superior, no quiere decir que no sea humano, ¿no? La actividad nerviosa esa, por lo tanto, hay que tener cuidado. Pero no es la fisiología lo que me importa a mí, sino la filosofía. Y entonces cuando nosotros decimos que el hombre es un ser racional, cuando nosotros identificamos al hombre por el pensamiento, pues estamos cometiendo un error. Y el error es muy simple, que tiene que ver con los fundamentos del irracionalismo. ¿Qué es el irracionalismo? La gente le tiene miedo al irracionalismo por toda la metedura de pata que hizo la filosofía contemporánea, esa llamada filosofía del siglo XX. La filosofía del 20, estas corrientes filosóficas a las que me he referido ya, en que se estructuró la filosofía del siglo XX. Recuerden que antes había un sistema filosófico, el de Descartes, el cartesianismo, el de Hegel, el hegelianismo, el de Kant, eran sistemas completos. Pero bueno, con la filosofía del 20 se perdió la capacidad de hacer sistemas y los pensadores no tenían el mismo calibre y se agruparon todos en corrientes, etcétera, etcétera, a desarrollar corrientes de pensamiento, ¿no? Y dentro de todo este movimiento surgió el irracionalismo. Y el irracionalismo, o sea, fue una derivación errónea de sus fundamentos. ¿Por qué les digo esto? Y la pregunta que vamos a contestar es: ¿el hombre un ser racional o no? Porque una vez muerto Hegel, pues quien fue llamado a ocupar su cátedra de filosofía en la Universidad de Berlín, de donde además Hegel era rector, fue su antiguo amigo y acérrimo enemigo en los últimos años de vida, los últimos 40 años de vida. O sea, se pasaron la mitad de la vida de enemigos prácticamente. Pues a pesar de ser los amigos más íntimos, eran Schelling y Hegel. Y este Schelling, otro filósofo alemán, pues cuando fue llamado a la cátedra de filosofía, este cuento yo obviamente lo he hecho ya públicamente en algún vídeo, en algún momento, él se apareció allí con una versión distinta de la filosofía, vamos a decir así. Hasta ese momento nadie lo conocía, o sea, la gente lo conocía a Schelling en la misma sintonía de Hegel, como un filósofo racionalista. Ellos eran pan-racionalistas. El idealismo alemán llevó el racionalismo a sus límites. Con Hegel se le caracteriza como pan-racionalista, así, racionalizó todo. Igual que Einstein en física lo geometrizó todo. Y esa es la razón por la cual la debilidad de esa teoría de Einstein, ¿verdad?, de la teoría de la relatividad, pues esa geometrización de la realidad, absolutamente, una geometrización absoluta de la realidad, pues Hegel llevó a cabo una racionalización absoluta de lo real. O sea, lo que era absoluto ahí era el racionalismo, y ya había algo que estaba fallando. O sea, ¿no?, que llegó a la expresión de la verdad absoluta, no lo creo. Y es un sistema impresionante, ¿verdad?, que para quitarse el sombrero, más grande que ese no lo hay. Y yo hasta mucho tiempo estaba convencido de que sí, de que Hegel de alguna manera la había expresado la verdad absoluta, la había logrado expresar, sobre todo, no sé si esto hace mucho, sobre todo porque él tenía una comprensión dialéctica del tema de la verdad. Decía que la verdad era solamente
era un proceso, no consideraba la verdad como algo dado así como un pistoletazo, ¿no? Sino que él consideraba que la verdad era un proceso, ¿no? Entonces había que considerar ese proceso de realización de la verdad era lo que era absoluto, ¿no? Y entonces con eso él lograba sortear los obstáculos, obviamente, porque imagínense ustedes, si absoluto puede ser solamente, él decía, la verdad es siempre resultado, es resultado con su proceso de devenir, o sea que no dejaba nada afuera. Entonces, coño, y el movimiento que él te muestra en su sistema es todo eso. Entonces tú dices, bueno, obviamente es la expresión de la verdad absoluta, solamente hay que entenderla de forma dialéctica, porque al propio tiempo él estaba convencido de que su filosofía, siendo expresión de la verdad absoluta, iba a ser refutada y superada por otra filosofía. De eso le estaba súper claro y lo había dicho bien, de una manera bien clara, ¿no? Ella iba a pasar entonces a ser parte de ese proceso absoluto de consecución, expresión de la verdad. Pero en ese momento era la expresión de la verdad absoluta. Y eso le quedó muy bien, no había forma de criticarlo. Ahora, ¿qué pasa? Vamos a volver a la parte biográfica. Llega Schelling y da su discurso inaugural en la toma de posesión de la cátedra de Hegel de la Universidad de Berlín, y entonces cuando él da ese discurso, pues sencillamente como que nadie lo entendió. Y entonces ahí habían gente bien conocida, estaba Bakunin, estaba Friedrich Engels, el amigo de Marx, estaba Kierkegaard, que fue fundador después del existencialismo, ¿no? Y el existencialismo con ese basamento irracional. Pero este mismo Kierkegaard y todo lo que vino después, pues como que desvirtuaron el irracionalismo, porque lo que Schelling dijo allí, siendo un filósofo racionalista de lo más grande, con un sistema superpotente racionalista, de los más potentes que existen, y muy parecido al de Hegel, por cierto, porque ellos eran amigos, compartieron todo, estudiaron juntos en el seminario, vivían en el mismo cuarto, todo. Y entonces, pero Schelling acusó a Hegel de haberlo plagiado, y entonces ya se creó una amistad. En realidad, la enemistad vino a partir de la publicación de la Fenomenología del Espíritu, donde en el prólogo Hegel hace una referencia a Schelling, que a Schelling no le gustó. Una referencia como diciendo, estas filosofías son limitadas por esto y por esto y por esto, pam, pam, pam. Y como que les paso por arriba, ¿no? Y el sistema del idealismo absoluto, que era como se nombraba la filosofía de Schelling. Entonces Hegel le vio las limitaciones, lo escribió en el prólogo de la fenomenología. No le gustó a Schelling que Hegel dijera eso en esa su primera obra, del 1807. Y bueno, a partir de ahí vino una amistad que duró hasta que se murió. Nunca más se reconciliaron. Hasta la muerte de Hegel, se murió y se murieron como enemigos. Entonces, en esa vuelta de Schelling, que estuvo como que en la sombra, eclipsado por Hegel, cuando Hegel se muere no había una figura capaz de sustituirlo, porque Hegel era el dictador, como he dicho ya, la expresión no es mía, el dictador de la cultura europea. Era Hegel, la expresión no es mía. El tipo era el dueño de los caballitos absolutos, lo que tenía que ver con el pensamiento en toda Europa y por extensión en el mundo, ¿no? Entonces cuando muere, ¿quién podría sustituir a este hombre? Bueno, pues ahí es donde llaman a Schelling, que era el tipo que más sabía, que más lo conocía, que más cerca estaba de su sistema y que más sabía lo que Hegel hablaba. Obviamente vino Schelling para la cátedra, pronunció su discurso y sorpresivamente no dijo nada que tuviera que ver con el racionalismo, como era su sistema, el sistema del idealismo absoluto. Al contrario, lo criticó, se desdijo él mismo, se desdobló y bajó un speech ahí irracionalista. Nadie lo entendió, no existía el irracionalismo como corriente filosófica, ni como nada, ni como movimiento filosófico. Y nadie lo entendió. Entonces, los comentarios de gente que estuvo allí en la conferencia inaugural están recogidos, algunos de los más famosos que estuvieron allí, y todo el mundo salió hablando cosas negativas. Yo esto lo conté en un vídeo, diciendo que Schelling estaba senil, toda esta gente que mencioné, los famosos, estaba senil, que estaba hablando bobería, que no sé qué, y Schelling lo que estaba era por encima de toda esa gente, por encima de él mismo. Schelling lo que hizo en ese discurso inaugural fue fundar el irracionalismo contemporáneo, que fue desvirtuado por gente como Kierkegaard, que estaba sentado ahí, y todo lo que le vinieron después, que se autodenominaron irracionalistas y demás. Entonces, ¿pero qué? ¿Cuál es el fundamento del irracionalismo? Es bien sencillo, y esta es la misma respuesta por qué Hegel no podía aspirar a la consecución de la verdad absoluta, a la expresión de la verdad absoluta con su sistema. ¿Qué es lo que hago yo?
mirando, buscando el hueco. ¿Cuál es el hueco de la filosofía de Hegel? No tiene, aparentemente no tiene. No tiene ninguno. Y la filosofía, como lo supo ver Marx, como lo supieron ver muchos filósofos, la filosofía, como el mismo Engels lo dijo claramente, la filosofía termina en Hegel. Ya de ahí para allá se acabó la filosofía, no hay más nada, no hay más nada que hacer ahí. Y cuando tú te metes a estudiar el sistema ese, como lo hice yo durante la carrera, porque mi tutor era el mejor especialista que había en Hegel, en todo, te puedo casi decir que en toda la Europa del Este esa, pero por lo menos en toda la inmensa Rusia. Y pues con él había que leerse de Hegel, entender a Hegel y cuidadito con desvirtuarlo, ¿no? Era una disciplina que fue una tortura medieval, una hermenéutica esa medieval tremenda. Pero bueno, eso me ayudó, obviamente. Entonces, lo que sucede es que yo no le encontraba ningún tipo de hueco a Hegel. Obviamente con el Linkoff, mi tutor ahí no lo podía encontrar porque el tutor me iba a decir, Frankie, vete de aquí, ¿cómo se te ocurre a ti criticar a Hegel? Un día le voy a hacer un cuento que se los prometo y nunca se lo hago de mi trabajo de curso de cuarto año, lo que me hizo el tipo ese con el trabajo de curso una semana antes de la defensa, que me dio una cita para discutir el trabajo porque ya estábamos en víspera de la defensa del trabajo de curso de cuarto año, esto es prediploma, ya, pretesis. Y óigame, un día le contaré. Entonces, con todo, porque yo quise aportar algo a Hegel, bueno, al tema, que era Hegel, obviamente. Pero bueno, el asunto es que yo, obviamente, en aquellos tiempos y muchos años después tampoco lo entendía. Pero él mismo, en uno de sus libros, el mismo tutor mío, Yevgeny Semyonovich Linkoff, este monstruo de la Universidad de San Petersburgo, ahí bueno, pues los que están en Rusia saben de quién estoy hablando, y sobre todo los que están en la Universidad de San Petersburgo. Bueno, este monstruo ya murió, lamentablemente, murió hace mucho, sí, pocos años. Y este monstruo, pues nada, yo no le encontraba el hueco a Hegel por ningún lado, pero él tenía un libro que se titulaba Dialéctica del sujeto y el objeto en la filosofía de Schelling. El tipo tenía un libro dedicado a Schelling, a la filosofía de Schelling, una joya de libro. Y entonces yo ese libro obviamente me lo leí, ¿no? En la preparación de mis cosas, mi tesis y mi trabajo de curso, como él era el tutor. Y ahí había un pasaje donde él cuenta esta segunda vuelta de Schelling fundando el irracionalismo. Y yo eso no lo entendí. Él mismo, yo estoy seguro que si yo le hubiera preguntado a Linkoff, ¿tú crees que el sistema hegeliano tiene limitaciones? El racionalismo hegeliano me hubiera dicho que no. Estoy convencido de eso. Y si le hubiera dicho, ¿tú crees que Schelling tenía razón cuando en su segunda vuelta, en el Schelling irracionalista, cuando regresó a la Universidad de Berlín a ocupar la cátedra, me hubiera dicho, no tenía razón? Pero a mí me quedó una duda, que aunque a pesar de que ese pasaje no lo entendí del todo, pero eso lo dejé guardado en mi memoria. Y entonces, andando los años, ya yo en la Universidad de La Habana, de profesor titular principal de Historia de la Filosofía, pues con esa categoría, se llama así, profesor titular principal, es como se llama la categoría. Entonces, pues yo empiezo a escribir un libro. Bueno, sí, empiezo a escribir el libro, al final publiqué el libro, obviamente. Pero cuando me meto en este mundo, el libro era, yo quería investigar el mundo del cuerpo. Y seguí una investigación, siguiendo una línea para resolver de fondo muchas paradojas de tipo cultural y antropológicas y qué sé yo. Pero una de ellas, la línea básica, era la relación mind-body, como le dicen aquí, mind-body, eso es mente-cuerpo, la relación alma-cuerpo, esa contradicción, esa relación del alma y el cuerpo, que es un enigma que la filosofía moderna nunca lo resolvió y obviamente quedó para la posteridad, mucho menos esta basura que vino después, que no es ni filosofía tenemos, por lo tanto eso quedó sin resolver y todavía lo está, la contraposición alma-cuerpo o mente-cuerpo, como le dicen aquí en los Estados Unidos. Entonces, pues nada, lo que pasó fue que yo tenía que resolver esa paradoja porque era la columna vertebral del libro y todo lo demás se encajaba ahí, en ese tronco.
Y entonces yo dije, bueno, ¿cómo puedo resolver esto? Alma, cuerpo, la contradicción alma, cuerpo. Y yo dije, bueno, yo lo voy a hacer de una manera no habitual, ¿no? Porque esto nadie lo pudo resolver. Descartes lo dejó planteado, que fue el que inició todo esto. Dijo, esto nada más que Dios lo sabe. ¿Cómo se ponen en correspondencia? A pesar de que son absolutamente distintos, están en correspondencia el alma y el cuerpo, o lo mental si ustedes quieren, y lo físico. Yo dije, bueno, la verdad es que esto solo Dios lo sabe. Entonces lo que hice yo fue tratar el cuerpo como un asunto mental para resolver la paradoja, para diluirla. Al ser el cuerpo un asunto mental ya no había contradicción. Ahora, ¿cómo yo mostraba que el cuerpo era un asunto mental? A eso dediqué el libro. Entonces, para eso tuve que decirle, lo que ustedes normalmente llaman cuerpo es carne, ¿verdad? Cuerpo físico. Tuve que usar toda la fenomenología para eso. Bueno, es una cosa complicadísima. Pero el asunto es que fundamenté esa tesis, que era la manera de superar esa contraposición del alma y del cuerpo. Considerar al cuerpo como un asunto dejen que dé timbres, como un asunto mental. Otro día, si quieren, les explico cómo se soluciona esa paradoja, pero hoy no es el punto. El asunto es que al meterme en el mundo del cuerpo, que viene siendo, desde el punto de vista filogenético, el mundo primitivo, el mundo pre-yoico, ese es el mundo corporal. O sea, yo me metí en el mundo que generalmente lo estudia la antropología, me metí en el mundo primitivo, en todas las prácticas primitivas todas esas plasmaciones culturales del primitivo, en la mente primitiva. Ahí, ¿por qué? Porque Schelling había dicho que, criticando el racionalismo mismo y el de Hegel, él había dicho que hay formas discursivas que la realidad no se puede reducir a esas formas discursivas de pensamiento, lógica, sino que había un continente completo que no era racional y que era tan real como lo racional, y que por lo tanto la filosofía no llegaba ahí. O sea, Schelling fue el que me dio la clave a mí. Y entonces, obviamente, él cuando está hablando de esto, está hablando de la revelación, de la mitología, de la revelación. O sea, la mitología no es racional. Y entonces Schelling dice, no son formas discursivas, y esto hay que tratarlo, esto hay que tenerlo en cuenta. El tema de la revelación también son cosas irracionales. Entonces, ¿qué hice yo? Yo empecé a ver las formas de expresión de la mentalidad primitiva, y me doy cuenta, obviamente, que son preyoicas, que son prerracionales, que no son racionales, y que el hombre primitivo es un hombre. Por lo tanto, reducir la realidad a lo racional o decir que el hombre es un ser racional ya estaba mal. La definición del hombre como Homo sapiens está mal, y mucho más mal la de Homo sapiens sapiens. ¿Por qué? Porque el hombre es hombre antes de ser un ser racional. Y por lo tanto no podemos reducir su naturaleza a lo racional, como tampoco la naturaleza de la realidad, que fue lo que Hegel hizo. O sea, lo real tiene que abarcar lo irracional, del mismo modo que la definición que tenemos de hombre tiene que extenderse al plano de lo no racional, para que no le cojan miedo. Porque como Schelling lo puso estaba muy bien, pero después la filosofía esta contemporánea, como le dije, del 20 lo echó a perder todo, y la gente hasta terminó cogiéndole miedo a lo irracional. No, irracional, eso es una cosa mística, no se entiende, loca, no lógica, pero no es así. Es prelógico, es prerracional ese mundo, y esa mentalidad también, y esa realidad también, ¿no? Es prelógico, prerracional. Como recuerden el pasaje del Génesis, cuando Adán y Eva, que siendo hombres ya, siendo el género humano, porque ya Dios los había fundado, los había hecho, pero solamente cuando ellos muerden el fruto del árbol prohibido es que ellos devienen seres racionales y cobran conciencia. Pero hasta ese momento eran seres humanos igual, lo que no racionales. Y eso es lo que pasa, que todo el mundo que antecede a la mordida del fruto del árbol prohibido, todas las filosofías lo obviaron, le pasaron por encima. Por eso yo tuve que hacer ese libro, que lo titulé El cuerpo y lo otro, introducción a una teoría general de la cultura, que figura como introducción en mi propio sistema. Aquí los voy a dejar porque sencillamente le quería contestar la respuesta. Eso es la realidad racional, como pensaba Hegel. Hegel dijo, todo lo real es racional y todo lo racional es real. Ese fue su principio rector. Y yo le tuve que decir, se equivocó maestro, todo lo racional es real, pero no todo lo real es racional. Lo mismo pasa con la definición del hombre. El hombre
no es un ser racional o exclusivamente racional. Porque cuando es niño y toda su vida anterior a los 2 años y medio es un ser no racional. No tiene representación del yo, no ha mordido la manzana todavía. Y desde el punto de vista filogenético, todo esto lo muestra mi libro, El desarrollo de la ontogénesis y la filogénesis, de pi al pa. Entonces, desde el punto de vista filogenético, solamente el origen de la civilización es lo que hace al hombre, lo convierte en un ser racional. Hasta ese momento, toda la realidad ritual, todo el mundo ritual primitivo no es racional, es prelógico y es prerracional. Aquí los dejo, no se puede reducir al hombre a lo racional, ni tampoco a la realidad. Esa es la moraleja del vídeo de hoy. Nos vemos en un próximo vídeo.